Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Virgen a los cielos, una fiesta grande, el cuarto misterio glorioso del Rosario. San Juan Damasceno cuenta, es considerado como el transmisor más ilustre de esta tradición, que es cómo terminó la vida de María en la tierra. Dice el hombre: convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara también su cuerpo después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Finalmente, dice, convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por todas las criaturas como Madre y Esclava de Dios. El prefacio de la misa, que también es muy bonito, resume el sentido de la fiesta diciendo que hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen, Madre de Dios, asunta. Por eso se dice asunción para distinguir de ascensión. Jesús asciende después de la resurrección, a los 40 días, asciende a los cielos por sus propios medios, como Dios que es. En cambio, la Virgen, como es una criatura, es asunta. Dios la lleva al cielo y es lo que celebramos hoy, el 15 de agosto. Ella es, dice el prefacio, figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Así como la Virgen está en el cielo y está junto a Dios, también la Iglesia, cada uno de nosotros estamos invitados a acompañarla en ese camino. Ese es el sentido de nuestra vida, para eso estamos en la tierra. A veces se le olvida a uno que para eso nacimos. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de un modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo encarnado. Es lo que celebramos, que la Virgen, lo dice el Papa Pío XII en el dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos, lo proclamó el 1 de noviembre de 1950, muy reciente en el tiempo, no porque a partir de entonces empezara a creer eso en la Iglesia, sino esa es la fe de la Iglesia tradicionalmente, solo que el Papa la proclamó solemnemente diciendo que esa era la verdad de fe creída siempre, que tenía sustento en la Escritura y que es lo que ha sido creída siempre en la Iglesia. Y entonces en la Constitución Munificentissimus Deus dice, declara solemnemente que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Eso es lo que celebramos así en medio de la naturaleza y de los perritos y de todo. La Virgen también seguramente tenía ya todo su pequeño zoológico ahí en Nazaret. Pues terminado el curso de su vida terrena fue asunta al cielo. Por ejemplo, ahí se ve, ahí no aparece cómo fue aquello. En concreto, si murió o no murió. En eso no se mete la Iglesia, no forma parte del dogma, aunque pues yo sí se lo oí decir a Juan Pablo II al final de su pontificado, porque, y yo era muy joven entonces, que a él le parecía que si Cristo murió, ¿por qué la Virgen no iba a morir? Dicho en palabras más llanas, ¿no? Que si Cristo quiso pasar por la muerte, pues no tenía por qué la Virgen ser exenta de ese
de esa situación. Lo que se dice es que fue exenta de la corrupción, que su cuerpo no fue corrompido y que subió al cielo. Puede ser que sin morir, o puede ser que después de morir fue llevada al cielo. Y entonces, digo que es una fiesta grande en la iglesia porque celebramos, hombre, la coronación de la vida de la Virgen. Bueno, coronación, la iglesia lo pone una semana después. Esto es muy bonito porque es el 15 se celebra la Asunción de María y el 22, justo una semana más tarde, se conmemora que fue coronada como reina, como emperatriz. O sea, que al llegar al cielo, no solamente fue llevada al cielo, sino que el Señor pues la corona. Y por eso el cuarto misterio glorioso es la Asunción y el quinto misterio la coronación. Y así ya como que se cumple todos los misterios de la vida del Señor. Y ya lo veremos dentro de una semana. En el ciclo C, que es en el que estamos este año, las lecturas curiosamente no hablan de esto, así como en otros ciclos se hablan del Apocalipsis, cuando aparece la mujer que está a punto de dar a luz. En esta vuelve al comienzo de su vocación. Es muy bonito porque estamos coronando su vida fiel, su entrega a Dios, como los frutos, celebrando los frutos de lo que se sembró al comienzo. Y entonces en la Eucaristía pues vamos a meditar qué fue lo que pasó al comienzo. ¿Se acuerdan que todo arranca con la visita del ángel a María anunciándole la vocación, mostrándole el sueño de Dios para ella, la voluntad del Padre que se sueña que ella sea la madre del Hijo? Y entonces pues ella lo único que dice: ¿cómo será eso si hemos entendido que yo iba a ser virgen, ¿no? ¿Cómo será si no conozco varón? Dice: no te preocupes, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿no? La sombra del Espíritu Santo. Y ella no pide más señales, no pide nada como para creer, como si en cambio había hecho el padre de Juan Bautista, Zacarías, y Zacarías decía: pues te quedas mudo. En cambio la Virgen no pide nada, no pide ninguna prueba de que esto es verdad, y sin embargo entonces el ángel le dice: y ahí tienes a tu prima Isabel, pues a tu pariente Isabel, que en su ancianidad ha concebido, la que todos pensaban que era estéril, porque Dios es omnipotente. Y entonces pues la Virgen le queda eso, ¿no? Pues bien, yo lo creo y muy bien, pero una mujer con esa sensibilidad, ayer hablábamos del el programa de ese Benedicto XVI, el programa del buen cristiano, el programa de Jesús es un corazón que ve, que tiene ojos no para lo que él necesita, no para lo que está pidiendo, sino para lo que necesitan los demás. María no empieza a pensar: ay, soy la madre de Dios, y a darle vueltas a eso, uy, qué maravilla, y entonces pues los ángeles me alaban, y entonces las criaturas deberían cuidarme. No, María lo que piensa es inmediatamente: o sea que mi prima Isabel, la viejita, la anciana, está en embarazo. Y entonces sale corriendo, dice, deprisa a la montaña. Ella, como sabemos, estaba en Nazaret, al norte, en Galilea, y sube a Jerusalén, en el sur. Se dice sube porque es pues montaña, y 3, 4 días a lomo de mula, una niña muy joven, también con embarazo, pues también con sus dificultades de embarazo, ¿no? De vómitos, náuseas, dificultades que también, cuando uno se pone a considerar eso, pues hombre, es difícil. Probablemente se fue en una caravana, no se sabe si con José o no, o si fue con José hasta cierto punto, hasta Jerusalén, y ya desde ahí se fue ya en caravana directamente hasta donde se supone que fue, que es Ain Karim. El caso es que pues llega allí a visitar a su prima Isabel. Y entonces la escena que contemplamos en el Evangelio es precisamente el saludo de ellas dos. Cuando la Virgen aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. En aquellos mismos días, dice antes San Lucas, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. María se puso en camino deprisa hacia la montaña. Es pensar el espíritu de sacrificio de María, de servicio, de urgencia. No es que me dicen: está en embarazo, bueno, pues entonces ya tiene 6 meses, la que llamaban estéril, bueno, entonces viajo para ahí en 2 o 3 meses para ver al niño.
No, sale corriendo deprisa, o sea, me necesita ya. Es importante ver este resalte que pone el Evangelio a la amistad, al cariño, a la visita, al compartir, al encuentro. Dice San José María contemplando esta escena: vuelve tus ojos a la Virgen y contempla cómo vive la virtud de la lealtad. Cuando Isabel la necesita, dice el Evangelio, que acude con festinazione, con prisa alegre, aprende. Vamos a considerar las escenas del Evangelio, le ayudan a uno pues a sacar propósitos para la vida propia. Y aquí es esto, ¿no? Es decir, hombre, aprender de María a ser serviciales prontamente. Y ahí viene lo que decíamos antes: cuando Isabel escucha el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Un saludo amoroso, positivo, de bendición, un saludo en el Señor, el famoso shalom de los judíos: la paz del Señor esté contigo. No es un simple deseo, sino la disposición activa de servir, de procurar el bien del otro. Bienaventurada eres porque has creído, dice Isabel a nuestra madre. Así comenta San José María en otro punto de surco. La unión con Dios, la vida sobrenatural, comporta siempre la práctica atractiva de las virtudes humanas. María lleva la alegría al hogar de su prima porque lleva a Cristo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La luz del Espíritu Santo para Isabel es eso, ¿no? Darse cuenta de que la está visitando la Madre de Dios. Benedicto XVI, con una intuición muy bonita, dice que esta visita de María a Isabel fue la primera procesión del Corpus Christi. En Pascua se celebra la presencia del Señor en la Eucaristía y se lleva la Eucaristía por las calles de las ciudades. Pues María hace eso. Jesús va en el vientre de María por aquellas callejuelas de Judea, de Jerusalén, para visitar a una mujer necesitada, a una mujer pobre, de esos pobres de Dios que se mencionan en la Escritura. Hay unos autores que hacen un paralelo entre esta visita de María a Isabel con la visita del Arca de la Alianza a David en el Antiguo Testamento, que el Arca de la Alianza estaba muy cerca de donde ahora está Saxon, la casa de retiros de la obra, y entonces él, cuando toma el poder, hace traerla desde donde estaba ahí, se lo quita lo que dicen que es Emaús, hasta el propio Jerusalén, como para que, es bonito verlo, para que su gobierno esté dirigido por la presencia del Señor. Además de que también tiene su papel político de unir a los dos reinos. Pero cuando le traen el Arca de la Alianza, entonces él sale al encuentro, danzando, cantando, porque bueno, llega la presencia de Dios. También le ayuda a uno a valorar la presencia de Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Pues ahí lo que había era pues unos símbolos, pues, ¿no? La Arca de la Alianza con las tablas de la ley, el báculo de Aarón, algo de maná, pero pues no era propiamente Dios, como si lo tenemos aquí con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero cuando uno es consciente de la grandeza que hay ahí, pues se da uno cuenta de qué poco lo visito, qué poco lo quiero, o qué grande es la presencia del Señor para valorar pues la Eucaristía, el poder comulgar. Pues San Lucas lo que hace es como un paralelo. Así como David sale al encuentro del arca, Isabel sale al encuentro de María. Y así como David canta salmos, pues Isabel dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ya para bailar no le alcanza, pues, porque ya está muy viejita y está embarazada, pero es bonita ese paralelo, ¿no? Ese saludo amoroso de bendición. Y Juan Bautista salta en el vientre e Isabel queda llena del Espíritu Santo, que la inspira para bendecir y reconocer como bienaventurada a María por su fe y a reconocer al Hijo de María como su Señor. Vemos los efectos del anuncio del ángel a Zacarías, que le había dicho cuando le había dicho que iba a ser el padre del precursor. Dice que Juan Bautista estaría lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno. Entonces, de alguna manera se puede entender que ese salto
es como un anuncio. Y en ese fluvio de carismas, ¿no? De don del Espíritu Santo, Isabel pues reconoce, tiene una gracia especial para reconocer en esa niña que viene calladita, ya no ha dicho nada de su embarazo a nadie ni a José, dice, eres la madre de mi Señor. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Bienaventurada tú entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Al final de todo esto dice, bienaventurada porque has creído. Hay toda una orden religiosa, la orden de la visitación. Yo pienso que le darán mucha importancia a este pasaje de la Escritura. Recordemos que varios años más adelante, cuando una mujer del pueblo repita esta bienaventuranza a la maternidad de María, cuando grita, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, Jesús inmediatamente explica que no está la bienaventuranza en el hecho biológico, como en la suerte pues, de haber sido la madre de Dios, sino en su actitud espiritual, en que ella escuchó y cumplió la palabra de Dios. Bendita tú entre las mujeres quiere decir, bendita eres la más bendita de todas las mujeres, ¿no? Es un judaísmo, porque has seguido al Señor, porque has sido elegida. Ayer hablábamos de esto del profeta que dice, elígeme a mí, ¿no? Llámame a mí, no es como, ¿será que me has elegido? Ojalá que no. A veces uno está así como, Señor, muéstrame tu voluntad, pero no me pidas mucho, ¿no? En cambio esta es, ojalá, llámame a mí, decía el profeta. Pues la Virgen es bendita entre las mujeres porque se declaró esclava del Señor, porque eres la madre del Señor, porque has aceptado el sueño de Dios para ti. Eso decía el Papa Francisco en la JMJ en Panamá. Dios tenía un sueño para María, que es la que le anunció a través del ángel, y María aceptó ese sueño, aceptó hacer realidad el sueño de Dios. Pues menos mal, ¿no? ¿Qué trascendencia tenía aquella decisión? Todo eso vamos aprendiendo en esta fiesta de María. De María, pues nunca es suficiente todo lo que digamos, todo lo que podemos aprender de ella, que nos ayudes, Madre nuestra, a ser tan dóciles como tú, a ser tan generosos como tú, a entregarnos con esa disponibilidad, con ese afán de que se cumpla la voluntad del Señor en nuestra vida, en nuestro alrededor. María en ese momento ve que el secreto de su vocación divina se ha hecho público y entonces exterioriza su oración y pasamos a la segunda parte de la escena, y es que ella dirige la alabanza a Dios. Como diciendo, esto no me lo merezco yo, aquí el protagonista es el Señor. Y entonces entona ese famoso canto del Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. Mi alma proclama la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella proclama la grandeza del Señor, como que su vida consiste en alabar a Dios, en hacer grande a Dios. Pues Dios ya es grande, pero hacerlo grande en su vida. Engrandece, alaba, celebra al Señor. Su alegría, su regocijo depende del Señor. A veces nosotros el regocijo lo tenemos en las cosas humanas, que bueno, Dios nos lo da también para que lo tengamos ahí, pero en eso consiste Benedicto XVI en la Deus Caritas hace un pequeño análisis bellísimo de lo que se entiende en María. Termina con una pequeña meditación sobre este Magnificat y dice, todo el programa de su vida consiste en esto, en proclamar la grandeza del Señor. No ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encuentra tanto en la oración como en el servicio al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno. Eso es muy profundo, ¿no? El mundo es bueno cuando uno entra en la lógica de Dios, en la longitud de onda del Señor, cuando lo encuentra en la oración y en el servicio al prójimo. Porque ha mirado la humildad de su esclava. O sea, no es grande el Señor pues por todo lo que ha hecho, y por haberme elegido a mí, que estoy como tan a propósito, sino porque se ha fijado en mi pobreza, en mi bajeza, en mi humildad, y agradece el designio del Señor. Hace un par de años el Papa Francisco centraba su homilía en esta humildad de María, y decía que este era el secreto de la Virgen, la humildad. Es la humildad la que atrajo la mirada de Dios hacia ella, decía. El ojo humano busca siempre la grandeza, y se deslumbra por lo que es ostentoso. Dios, en cambio, no mira las apariencias, mira el corazón y le encanta la humildad. La humildad de los corazones le encanta a Dios.
Hoy, mirando a María asunta al cielo, podemos decir que la humildad es el camino que conduce al cielo. Hay una canción que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Bueno, para subir al cielo se necesita ser muy humilde, dejar obrar a Dios. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. Y es paradójico, para llegar al cielo, que es lo más alto, es necesario permanecer bajos como la tierra. Por eso dice Jesús, el que se humilla será ensalzado. Dios no nos exalta por nuestros dones, por la riqueza, por las habilidades, por nuestro prestigio, por nuestro pedigrí, sino por la humildad. Eso es difícil aceptarlo o entenderlo. Dios está enamorado de la humildad. Gran enseñanza para este día. Dios levanta al que se abaja, levanta al que sirve. Por eso María no se atribuye más que el título de sierva. Es la esclava del Señor. No dice nada más de sí misma, no busca nada más para sí misma. Y se da cuenta que el mérito, el gran mérito que ella tiene para que Dios la haya llamado es haber sido humilde. Dios se fijó en la humildad de su esclava. María reconoce su humildad y agradece el designio del Señor al haberse fijado en ella, al haberla mirado a quien no es más que su esclava, como le había dicho antes al ángel en la Anunciación, al haberla mirado. ¿Por qué ha mirado? Cuya respexit, ¿no? ¿Por qué ha mirado la humildad de su esclava? Y pensando en esto, venía a la mente, es un proyecto que tengo por ahí para quién sabe cuándo, hacer algo sobre las miradas de Dios. En el Evangelio, las miradas. Siempre me viene a la mente la mirada del joven rico, que es muy llamativa. Juan Pablo II es el que le pone mucho énfasis, diciendo, poniendo en él los ojos, le amó. Es como dice el Evangelio. Cuando le dice, hombre tal, tú, pues si lo que quieres es la vida eterna, cumple los mandamientos. El pelado le dice, Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces dice que Jesús lo miró con una mirada de amor. Claro, ¿cómo sería esa mirada? Dice Juan Pablo II comentando esa escena, queridísimos jóvenes, ¿cómo quisiera que experimentarais esa mirada amorosa de Jesús? Pues ¿cómo mirar? Y si así mira un paquete que después no es capaz de dejar 3 hectáreas ahí por el Señor, ¿cómo miraría a la Virgen? ¿No? ¿Cómo sería la mirada de Dios a María? Pues ¿cómo se regodearía en esa belleza física, belleza espiritual, en esa humildad, en la que había elegido la obra maestra, ¿no? Bueno, también así nos mira a nosotros, ¿no? Miradas de Dios permanentes, miradas definitivas. Dios no se muda. Miradas vocacionales, miradas salvadoras, miradas de liberación. Cuando Dios lo mira a uno así, pues mira a este muchacho y le tiene tanto cariño, lo mira con un amor como diciendo, este pelado puede ser otro Juan. Mira, te quiero tanto que entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el otro ahí descubre que está más pegado a eso, ¿no? ¿Con qué amor la miraría y la cubriría con su sombra? Bueno, pues María es consciente de la grandeza de su vocación y por eso dice que será alabada de generación en generación. Es un argumento que utiliza Scott Hahn para decir que el amor a María es bíblico, ¿no? Como los protestantes dicen que uno no puede mercar a María porque la Biblia dice, no, la Biblia dice que a María la generarán de generación en generación, entonces hay que hacerle caso a la Biblia también, ¿no? Benedicto XVI sigue diciendo, no solamente es una mujer humilde, es una mujer de esperanza, de amor y de fe. Mujer de esperanza, solo porque cree en las promesas de Dios y espera la salvación de Israel, el ángel se puede presentar a ella y llamarla al servicio total de estas promesas. Y dice, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y no pone el énfasis en su propia persona, sino en la benevolencia de Dios respecto a ella, para la cual hizo maravillas, nada más y nada menos que elegirla para que fuera su madre. Mujer de esperanza, mujer de fe. Ya vimos que Isabel le dice, dichosa tú porque has creído. Esa es como la gran virtud. El Magnificat, que es un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura. Es otro punto que descubre el Papa Benedicto en ese Magnificat. Pues para nadie es un secreto que es un himno tomado con muchas inspiraciones del Antiguo Testamento, de salmos, de otros himnos. ¿Y por qué? Porque María, y esto lo dice muy bonito Benedicto, se pone de relieve que la palabra de Dios es la casa de María. De hecho, hay un autor que, como ustedes saben, me gusta mucho, Rupnik, un pintor,
que cuando representa la Anunciación pone a María leyendo un libro, pues leyendo un pergamino en realidad, y entonces, porque ella recibe su llamada en la Escritura, un poco todo esto que está diciendo Benedicto, la palabra de Dios es su casa, a veces en el libro está dibujada ella, de la cual sale y entra con toda naturalidad del Evangelio, de la palabra de Dios. Habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Y bueno, y es la madre de la palabra, ¿no? Del verbo encarnado. Pero un mensaje para nosotros, ¿no? Tener esta fe en la palabra de Dios. Pues aquí estamos meditando precisamente sobre ese himno y cuánta riqueza tiene. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. María honra el nombre santo de Dios. Se adelanta a la petición del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que Jesús dirá, santificado sea tu nombre? Pues la que más lo ha santificado es María, en la tierra y en el cielo. Así se pone de manifiesto, además, dice Benedicto, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios. Esa es la clave para ser felices, para todo en la vida, para ser santos. Que nuestros pensamientos estén en la órbita de Dios, en sintonía con el pensamiento de Dios. Que nuestro querer sea un querer con Dios. Querer lo que quiere Dios. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, ella se puede convertir en la madre de la palabra encarnada. Y entonces alaba a Dios, ¿no? Cuyo nombre es santo. ¿Y qué aspecto de la santidad de Dios resalta? ¿En cuál faceta se detiene? En la misericordia, que es eterna. Y que se revela tanto con el castigo a los ricos y poderosos engreídos, como con la exaltación de los humildes y hambrientos, de su siervo Israel. Con la encarnación de su Hijo, la revelación de la misericordia divina llega a la cumbre. Es la cumbre de la revelación. Pregunta de examen, ¿se acuerdan? Siempre lo pregunto. ¿Cuál es la cumbre de la revelación? La encarnación. Y algún alumno me escribe, la reencarnación. No, nunca sobra el que no estudia bien la cosa. Con la encarnación de su Hijo se llega a la cumbre de la revelación de la misericordia divina. Cambian las prioridades de la vida. Lo importante no será más la comida, el techo y el vestido, como dice el Señor también más adelante, sino el reino de Dios, el seguimiento y la imitación de Jesucristo, los dones del Espíritu Santo. Vamos terminando con lo que dice Benedicto del amor. Hemos hablado de la fe de María, pues de la humildad en primer lugar, luego de la fe, de la esperanza y del amor. María, en fin, es una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente que piensa en la fe con el pensamiento de Dios y quiere con la voluntad de Dios, como decíamos antes, no puede ser más que una mujer que ama. Dios es amor. Lo intuimos en sus gestos silenciosos que nos narran los relatos evangélicos de la infancia, en la delicadeza con la cual en Caná se percata de la necesidad en la que se encuentran los esposos y se lo hace presente a Jesús. Lo vemos en la humildad con la cual acepta ser como olvidada en el periodo de la vida pública de Jesús, sabiendo que el Hijo tiene que fundar una nueva familia y que la hora de la madre llegará solamente en el momento de la cruz, que será la verdadera hora de Jesús. Entonces, cuando los discípulos hayan huido, ella permanecerá al pie de la cruz. Más tarde, en Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a María para esperar al Espíritu Santo. Bueno, pues le damos gracias a Dios por esta fiesta tan grande, tan bonita. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía de la mano de nuestra Madre. Y la mejor manera de terminar este rato de oración puede ser con la oración misma de la misa, de la colecta, donde le pedimos al Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, que le baste en cuerpo y alma a la gloria del cielo, la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ella de su misma gloria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.